Ya, doctor, muchas gracias. Si ya comenzamos o no, ¿o no? Ya, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, claro. Se dan cuenta ayer, me quedé ahí, pero me quedé así deprimido. Ahora, en cambio, amanezco motivado viéndoles a ustedes como... De hecho, me sigue preocupando porque no llegaron más que 29 estudiantes. Como llegaron 29 estudiantes, ¿por qué los otros no vienen? O sea, que cierto es que no te toman en cuenta la asistencia, pero ¿cómo te integras, no? O sea, solo vienen porque había la prueba. Eso es lo que me está ahí dando a entender yo, ¿no? Vinieron solo por la prueba. Bueno, miren este organito así tan inerte que se le ve, ¿no? Se le ve y este órgano es el órgano que va a regular esta glándula, digámosle, ya no le digamos órgano. Esta glándula es la gran reguladora de todo nuestro sistema endocrino. Esta glándula es la madre y padre de las glándulas, porque todo sale desde aquí. O sea, esta regula y controla. Prácticamente no, casi todo. Hay algunas que actúan directamente con el sistema nervioso, el caso de los adipocitos. Ellos actúan a nivel del hipotálamo y de ahí se genera estimulación a nivel gástrico, en fin. Entonces, esta glandulita, ¿dónde se encuentra la glándula? Se encuentra en la famosa silla turca. En esa silla turca que encontrábamos en el cuerpo del esfenoides. En el cuerpo del esfenoides, ahí había una cara superior en forma de concavidad, una concavidad que se alojaba en él, ¿no? En ese hueco, diríamos así, y que formaba parte de la estructura de la cara superior del cuerpo del esfenoides. Ustedes recuérdense que esta silla turca tenía unas apófisis, dos apófisis posteriores y dos anteriores, incluso se hablaba de dos medias, dos clinoides anteriores. Estas apócrinoides anteriores son las que se encuentran fijándose. En él se fijan una carpa. Les digo una carpa para hacernos una idea. Como es una carpa, le devuelve como una tienda a la hipófisis. O sea, llega la dura madre, que ustedes de eso todavía no saben, ¿no? Yo Sí, sí. ya no saben. La dura madre es la cubierta del encéfalo, así como la pleura es a los pulmones, así como el peritoneo es a los órganos. A esta hipófisis le tapa como una carpita y eso se llama tienda de la hipófisis. Entonces, en esa silla turca está taponado y hay un huequito para que este tallo pituitario se una al hipotálamo. Este tallo pituitario, este es el tallo, se une y toda esta estructura de aquí, ¿no? Se encuentra alojado en la silla turca del cuerpo del esfenoides. Y aquí todo está taponado por una carpa, digo carpa yo, una tienda, le dicen los anatomistas, por una tienda, ¿no? Y en la mitad de la tienda, arriba, en la silla turca ahí, hay un huequito por donde sale el tallo pituitario para unirse al hipotálamo. Entonces, esto es muy importante. En el desarrollo embriológico, por el suelo de la silla turca, había un huequito donde se prolongó hacia arriba de Nibovis. Pues subió así. O sea, nació, salió y se formó la adenohiposis. Y por arriba, o sea, por el agujero del tallo pituitario, bajó, se desarrolló y se completó la hipófisis.
Por eso es que entre los dos hay una pars intermedia, lo que decía el Santiago, lo que también estará viendo Santiago ahora. Entonces, entre los No, dos, nada, doctor. un espacio que se llama pars intermedia, pars intermedia. Y así se formaba esta famosa glándula hipófisis. La glándula hipófisis es la que regula y controla la mayor parte de las glándulas del cuerpo humano. Muy bien, ya sabe. Entonces, ¿cómo es esta glándula? Tiene una forma ovoidea. Está situado en la silla turca del esfenoides, del cuerpo del esfenoides. Los dos senos cavernosos, no se han de acordar que es Navarrete, que eran los cuerpos cavernosos. No recuerdo. A ver quién se acuerda. Santiago, a ver, veamos que Santiago sí sabe acordarse las cosas. Cuerpos cavernosos. No, la verdad no me acuerdo, doctor. Déjame ver si tengo aquí una lámina y si no ya les paso una lámina. Tengo la lámina. Pues les voy a hacer acuerdo de los seno cavernosos. Esta es la silla turca, que decía, ¿sí le ven? Esta es la silla turca. ¿Esto qué será? ¿Qué será? ¿Qué es esto? Ah, claro, es que en qué paralelos también estaban estos compañeros, no han aprendido nada. Entonces aquí, este es el el seno esfenoidal. Debajo del cuerpo hay un hueco óseo, es el seno maxilar. Y si alguien tiene alguna una ideita de qué será este huequito, o con quién se comunica. A ver, digan algo nomás, así, cualquier cosa, no importa, no Con me... el núcleo de Este, este la hueco óseo que respiración. se comunica. ¿Cómo es? Núcleo. No, nada de núcleos, No no es, preocupes. es. ¿Con quién se comunica? ¿Qué Bulbo, se encuentra? bulbo, bulbo. Ah, se me fue el nombre, perdón, No, no, doctor, es como- no. Este, este cuerpo esfenoidal, el cuerpo esfenoidal se comunica hacia adelante, porque ese es un seno. Y hay algo que nosotros les enseñamos, que yo les enseñé a mis alumnos y les decía, todos los senos se comunican con la cavidad nasal. Sí, por los ratos. Por eso es que hay sinusitis, ¿no es cierto? Cuando hay una inflamación nasal, cuando hay una gripe, hay una complicación, todos se van a los huecos llamados senos, en el frontal, en el maxilar, en el esfenoidal, en el etmoidal. Y eso produce una pansinusitis, una sinusitis provoca una sinusitis. Entonces, este huequito se comunica con la cavidad nasal. Por eso es que incluso cuando le operan, cuando hay tumor de la hipófisis, operan por la nariz, compañeros. Por aquí le abren esto, le sacan esto. Ya vamos a ver algún video. Bueno, entonces, este es el suelo de la silla turca. Entonces, nosotros vamos a decir que por debajo de la silla turca, la silla de la hipófisis por debajo va a estar en contacto con la silla turca y por debajo de, no en contacto directo, va a estar el seno esfenoidal. En cambio, que lateralmente, hacia afuera, vean ustedes, hacia afuera hay todo este espacio. Recuerden que había un canal en forma de S, había un canal de S al lado del cuerpo del esfenoides. Ese canal en forma de S está dado por el paso de la arteria carótida. Que ustedes, que esto les estoy enseñando a mis alumnos de primer semestre, este rato. En la cara lateral del cuerpo hay un canal por donde asciende la arteria carótida luego de que sale del peñasco, del vértice del peñasco. Al salir del vértice del peñasco se mete en la cara lateral y va acompañada con estas trabéculas venosas, todas estas trabéculas venosas. Y por este sitio van a salir estos nervios, que son algo que ustedes tienen que saber muy bien en este semestre, que son los nervios motores. ¿Por qué? Porque por ahí van hacia la órbita. Todo este espacio se conoce con el nombre del seno
carotidio, seno carotidio, este es el llamado seno carotidio, el espacio del seno que preguntamos hace un rato. O sea que está lateralmente. Entonces, diciendo, ¿no es cierto? Entre los dos senos cavernosos, o seno carotidio, e inferiormente el diafragma o tienda de la silla. ¿Con quién se conecta? Se conecta con la base del cerebro por el infundíbulo. El infundíbulo era la porción inferior del tálamo óptico. Está situado por detrás del quiasma óptico, debajo del diencéfalo. ¿Cuál era el diencéfalo? ¿Cuál era el diencéfalo que les dije ayer, compañeros? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda alguien? El diencéfalo es la porción de la segunda vesícula, que se forma del desarrollo del conducto neural, es el mesencéfalo. Entonces el mesencéfalo va a dar origen, ¿dónde estaba? Entonces va a dar origen al diencéfalo y al piso del tercer ventrículo. No el mesencéfalo, el diencéfalo. Ya les dije mal. A ver. El mesencéfalo da origen a los pedúnculos cerebrales y a los tubérculos cuadrigémenos. Y el telencéfalo se divide en diencéfalo y los hemisferios cerebrales, o telencéfalo. El cerebro anterior. No me entendieron. Tengo que aprender a hacer ¿qué? Ponerme para hacer aquí ¿cómo se llama? ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo? Vamos a ver el lapicito. A ver, ¿dónde? Acá arriba está. Voy a ver si puedo escribir ya, ¿de acuerdo? Okay. Listo. A ver. ¿Dónde está pues un puntero? ¿Cómo escribo? ¿Cómo saben escribir ustedes, compañeros? ¿Cómo escriben en la pantalla? No, este es para... Creo que hay una función de pizarra, Doc. No, la verdad yo no estoy muy al tanto de eso. Estoy buscando. ¿Alguien? Aquí en Zoom sí hay la opción de pizarra. Sí, en la parte de compartir pantalla, cuando usted pone compartir pantalla, ahí le aparece hacia su lado izquierdo, creo, la opción de pizarra, una parte en blanco que dice pizarra. Ya, a ver, yo una vez voy a aprender. Vamos a ver. El que dice compartir pantalla dice share screen, ¿dice? No, verá, pone compartir pantalla y ahí al lado le sale pizarra, en la parte media le sale pizarra. Sí, donde dice share screen, doctor, porque usted tiene en inglés, creo. Claro, sí. Sí. Es share screen. Ujú. Ay. Y ahora me falta escribir. ¿Cómo escribo? Texto, ¿verdad? Tiene que aplastar haciendo, o sea, si mantiene el clic ahí creo que puede escribir, doctor. En la parte de arriba, en esa liñita, dice anotar. Tiene que escoger ahí, creo. Select será. No, En inglés, draw es borrar. Es dibujar ese. Draw. Ahí. Draw es Ajá. dibujar, ese es, doctor. draw. Dice draw. No, entonces Esto. pasa ya, ese es figuras rectas. Es como que en su dibujito está un lapicito, doctor. Eso ahí. Ese es. Entonces, a ver qué quería dibujarles. Ya, entonces recuérdese Diencéfalo. cómo se formaba el tubo neural. Entonces tú tenías un tubo,
¿cierto? Ese es el tubo neural. Ese es el tubo neural. Si han de haber aprendido eso en embriología. Y luego este tubo neural se va formando unas tres dilataciones. Así, ¿cierto? Se va formando 3 dilataciones. Y luego, por supuesto, abajo sigue todo lo que es la médula espinal, ¿no es cierto? Ya. Estas dilataciones luego va a dar origen, voy a ponerle aquí, este se llama la vesícula superior o primera vesícula. Esta es la segunda vesícula y esta es la tercera vesícula, ¿de acuerdo? Entonces, esta vesícula, la primera vesícula va a dar origen al encéfalo, a la mayor parte del encéfalo, ¿no es cierto? Entonces vamos a verle cómo queda aquí. Ya. Entonces este es el encéfalo, ¿no es cierto? Aquí va a mostrar. Esta primera parte va a dar origen del encéfalo y va a dar origen al diencéfalo. Por decir de ahí. Esto da origen a este de acá. Este de acá va a dar origen a lo que viene acá, que son los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos. Más o menos hasta ahí. Y esto de acá va a dar origen al cerebelo. Vamos a suponer que este es el cerebelo. A la protuberancia, este de aquí que es la protuberancia. Y a lo que viene acá, que es el bulbo. ¿No es cierto? Entonces, la primera vesícula da origen al telencéfalo y al diencéfalo. Ya, esta es la segunda vesícula, da origen a este de aquí. Estos son los cuadrigéminos, los pedúnculos cerebrales. Y la tercera vesícula da origen al rombencéfalo. Todos estos 3 elementos son rombencéfalo. Así. Este es rombencéfalo. Rombencéfalo, bueno. Es el que está constituido por ¿quién? Por el bulbo, la protuberancia y el cerebelo. La segunda vesícula da origen a los pedúnculos cerebrales y a los tubérculos cuadrigéminos. Ya vamos a estudiar todo ello, sino que para que ustedes más o menos se den cuenta. Y aquí la primera vesícula daba origen al telencéfalo y al diencéfalo. ¿Cómo está formado el diencéfalo? El diencéfalo, ¿por quién está formado? Por el tálamo óptico. Y un espacio que se encuentra ahí que se llama tercer ventrículo. Tercer ventrículo. ¿Ok? Esto da origen al tercer ventrículo. El diencéfalo es en definitiva el tálamo óptico. Y aquí, en la parte inferior del tálamo, hay una prolongación más o menos así, en forma de embudo, que se llama hipotálamo. Y de esta forma de embudo sale el tallo pituitario y luego se forma la hipófisis. ¿Se dan cuenta? Más o menos, ¿no es cierto? La primera vez que dibujo en cómo es en esta cosa de aquí. Pero más o menos traté de decirles cómo se forma. El tálamo óptico, la porción inferior, se llama hipotálamo y luego del hipotálamo sale una prolongación en forma de embudo, que es el infundíbulo, que es este de aquí. Este infundíbulo, este de aquí, este es el infundíbulo, ¿no es cierto? Este infundíbulo, de aquí nace el tallo pituitario. Y este tallo pituitario es la comunicación con la glándula hipófisis, que ya dijimos
cómo se formaba. Entonces ya les doy una idea clarita, a pesar que esto yo les enseñé en generalidades, pero bueno, como ahí no se aprende mucho en esa generalidad, pero este rato, todo esto que vean aquí vamos a estudiar a detalle, porque esto es el segundo semestre. Por eso que comenzamos aquí en el hipotálamo. Entonces yo he tratado de que ustedes conozcan qué es el hipotálamo, de dónde viene el infundíbulo y de dónde sale el tallo pituitario que da origen a la glándula hipófisis. ¿Ok? Doc, ¿Sí entendieron un poquito? sí, Sí, Doc, doc. una pregunta. ¿El tálamo óptico y el quiasma óptico son lo mismo? No. A veces es otra pregunta buena. El quiasma óptico se llama así porque son los nervios. Detrás de cada ojo, o sea, cuando vos tienes aquí un ojo, entonces ahora tengo que, ¿cuál era el de lápiz? Cada globo ocular, cada ojo, ¿no es cierto? Tiene en la parte posterior, sale un nervio. Es el nervio óptico. Es el nervio óptico. ¿Ya? O sea, del ojo van a ser el nervio óptico. Van a ser el nervio óptico. Este nervio óptico, en la silla turca, aquí, que se acuerdan ustedes cómo se le veía la silla turca, aquí estaba la lámina de las glenoides, la lámina posterior, láminas glenoides, la lámina posterior. Aquí teníamos unas aposcrinoides pequeñitas, ¿no? Y aquí había un agujero, ¿no? Es el agujero óptico, y de aquí venían las el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Aquí se encontraba todo el seno carotidio, o el seno cavernoso que dijimos hace un rato. Por aquí van las arterias carotidias de un lado, del otro lado. Y aquí, en este sitio, color. Aquí se encontraba la glándula hipófisis. ¿Cierto? Y aquí, por aquí, vamos a suponer que este es el tallo, por aquí salía el tallo pituitario, ¿no es cierto? Pituitario. Ya. Entonces, este de aquí, estos agujeros se llaman los agujeros ópticos. Agujeros ópticos, ¿no es cierto? Que vamos a encontrar agujeros ópticos por donde este nervio que se encuentra acá, este nervio viene por este agujero óptico y se entrecruzan aquí en la línea media, ¿no? Las unas fibras con las otras, y luego este nervio va a seguir para atrás, ¿no es cierto? Luego se dirige para atrás, al un lado y al otro lado. Al un lado. Pero hay fibras que se entrecruzaron aquí. Estas fibras que se entrecruzaron aquí, ¿no? Estas de aquí están por encima y por delante de esta glándula, estas fibras. A eso se conoce con el nombre de quiasma óptico. Entonces, ustedes deben recordarse que en ese sitio del hueso había un canal y se le llamaba canal óptico. Y a los lados había un agujero que se le llamaba agujero óptico. Es el agujero óptico, el canal óptico y los nervios que vienen de aquí, estos nervios. ¿Y qué llevan estos nervios? ¿Qué llevarían? Nervios ópticos. ¿Qué estarán llevando esos nervios? Las imágenes. Chicos, ¿qué llevan? Los impulsos eléctricos. ¿Qué son los nervios en general? A ver, ¿qué es un nervio? Estructuralmente, ¿qué es un nervio? No funcionalmente. Es una prolongación de la célula nerviosa. Es un axón.
Sí saben que la célula nerviosa tiene cuerpo, ¿qué más? Un axón, dendritas. Cuerpo, ¿qué más? Las dendritas, Axón, Dendritas, El axón, axón. el núcleo, núcleo, eh, mi- una vaina. pues aquí tienen ustedes una neurona, ¿no es cierto? Entonces aquí salen las dendritas. Aquí salen las dendritas. Aquí salen las dendritas, ¿no es cierto? Ya. Entonces estos son la neurona, el cuerpo neuronal, el núcleo, las prolongaciones cortas y las prolongaciones largas. Estas. Estos son los axones y cada nervio es un axón. Entonces aquí hay miles por aquí van a pasar ¿cuántos? Miles de axones. ¿De dónde provienen esos axones? Y aquí de la parte interna del ojo, de la retina, en donde están los conos y bastoncilios que son los que receptan la luz, las figuras y ven todo. Ellos viajan por estos axones, se anastomosan, viajan por aquí, se entrecruzan sus fibras, unas se entrecruzan, otras van directas y finalmente se van adivinen a dónde, a la parte más posterior del encéfalo aquí, al lóbulo occipital, que es el sitio de la visión. Aquí atrás está el sitio de la visión, en la parte más posterior. Pero para que todo esto llegue a la parte más posterior del centro, en donde hacemos conciencia de lo que vemos, ¿no es cierto? Tiene que recorrer todo este espacio desde la retina, ir por el nervio óptico, llegar a la silla turca, acá a la silla turca, salir por este agujero que se llama agujero óptico, continuar a los lados, continuar, aquí sí viene a los tubérculos cuadrigéminos y lo que decíamos, ¿no es cierto? Tubérculos cuadrigéminos, ahí hay un sitio de stop. Estas fibras se entrecruzan aquí, cuando se entrecruzan, esto se llama quiasma óptico y luego se van acá al encéfalo. Es decir, supongamos que aquí está el ojo, ¿no es cierto? Aquí está aquí el ojo, tuvieron que recorrer todito esto. Y finalmente, pues van tomando espacios, ¿no? Aquí va por el otro lado, la otra vía, finalmente se conecta al centro donde se encuentra el área el área de la visión, se llama el área de la visión. Entonces, ¿qué es lo que camina por todo este largo trajinar? Por este camino van caminando los axones y hay núcleos. Yo le pongo aquí como que algo aquí había, ¿no es cierto? Hay sitios en que se encuentran con otra neurona. Entonces aquí hay otra neurona, ¿no es cierto? Voy a dejarle redondo, pero ustedes ya me entienden. En donde están dendritas, ¿no es cierto? Y luego viene esta neurona y luego se sigue continuándose con los axones. Es decir, son postas, llegan a otra neuronal para conectarse. Entonces, eso ya vamos a aprender, no se preocupen. Este rato de entender ello, porque eso es parte de lo que tenemos que aprender este año. Pero para la pregunta que hacía la compañera, ¿qué camina? ¿Qué es esto? ¿Qué es el quiasma? No es otra cosa que el encruce de los nervios, de los nervios ópticos, de las vías, de las fibras ópticas, de lo que pasa por dentro. ¿Y qué pasa por dentro? Las axones, que son las prolongaciones de las neuronas, se conectan con otros y continúan hasta llegar ¿a dónde? Al centro de la visión, que es en la parte posterior. Todo el Doctor, nervioso, todo el sistema nervioso, todo el sistema nervioso va a estar formado por cuerpos neuronales y por prolongaciones. Todo. Mientras cuando se unen el uno con el otro se llama sinapsis, eso sí, deben haberles enseñado. También pueden unirse
un axón con las dendritas, ¿no es cierto? Un axón con axón. En definitiva, hay varios tipos de sinapsis. Entonces, ese es el sistema nervioso. El sistema nervioso, en definitiva, está formado por una serie de conexiones de tipo nervioso. Y este es el plasma óptico. Ya. Esto a partir del tema para que ustedes puedan entender un poquito lo que es el quiasma óptico en base a la pregunta. Entonces, el quiasma óptico no es más que el entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico, de este nervio óptico que salía del ojo. Entonces, ¿por qué? Porque el límite superior y anterior de la glándula hipófisis es el quiasma óptico, porque está cubierto por la tienda del hipófisis que dijimos, que es prolongación de la dura madre. Hacia abajo estaba por el cuerpo del esfenoides, hacia los lados por el seno cavernoso. O sea, cuando yo les pregunto, les voy a preguntar lateralmente con quién se relaciona. Le voy a decir hacia abajo cuáles son las relaciones, con quién se encuentra, hacia arriba, con quién se encuentra. ¿Cierto? Eso les voy a preguntar. Soy vuelvo y regreso. Por ahí creo que hay borrador, Doc. Ah, no. Voy a ver si... Ya, bueno, el regreso ahí, espero que se haya borrado solito. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? ¿No es cierto? Está situado en la silla turca del esfenoides, entre los dos senos cavernosos e inferior el diafragma o tienda de la silla. O sea, hacia abajo está la tienda de la silla y más abajo el seno esfenoidal. Se conecta a la base, lo que vimos, se conecta a la base del cerebro por ese tallo, por el infundíbulo. El infundíbulo era una prolongación del hipotálamo. Está situado por detrás del quiasma óptico, debajo del diencéfalo. El diencéfalo es el tálamo óptico. El diencéfalo es el tálamo óptico y el tercer ventrículo. Y del piso del tercer ventrículo. Ese es el diencéfalo. ¿Qué hace la hipófisis? Se está compuesto, ¿cómo está formado? Por dos lóbulos, uno posterior o neurohipófisis y otro anterior o adenohipófisis, que es de tipo de origen glandular. O sea, la adenohipófisis de origen es de ectodermo, es de tejido faríngeo. Por ahí se prolonga. En cambio, la neurohipófisis de tejido nervioso. Que se encuentran separados entre sí por la porción intermedia de la adenohipófisis. Este se llama la porción o parte intermedia, ¿no? Que habíamos mencionado. Y que también sí produce tipo de hormonas. Aquí tienes la relación, como le ves ahí. Aquí está el diafragma que se forma por el tejido de la dura madre. Aquí está el huequito que queda para que salga el tallo pituitario. Aquí está la hipófisis cubierta a los lados, encerrada, es que está abierto, está encerrada la cápsula y a los lados está el seno cavernoso. Y acá abajo está el seno. Esto se llama seno porque es venas y esto se llama seno porque hay un espacio óseo vacío de aire. Entonces, ¿qué es la neurohipófisis convexa? Ya vieron ustedes el dibujito y comprende dos porciones. El infundíbulo o tallo pituitario, más tallo pituitario que infundíbulo, porque el infundíbulo se le llama a la porción que se encuentra en el hipotálamo, en el tálamo. Dice es vertical o ligeramente oblicuo en sentido inferior. El infundíbulo se encuentra unido por arriba al piso del tercer ventrículo. Tiene la forma de embudo y en su inferior se encuentra el receso infundibular del tercer ventrículo. Está rodeado por la porción tuberal de la adenohipófisis y se continúa hacia abajo con el lóbulo nervioso. Entonces, esa es la parte que une el tálamo óptico con el lóbulo de la hipófisis. Y el lóbulo nervioso es el lóbulo el que se va hacia atrás a la parte posterior. Se trata de la porción nerviosa dilatada de la neurohipófisis, que se encuentra a continuación del infundíbulo. En este lugar se almacenan las hormonas transportadoras o las fibras del tracto hipotálamo hipofisario. ¿Qué quiere decir esto? Tracto hipotálamo hipofisario. Quiere decir que por el tallo pituitario, por el infundíbulo, hay todo un camino que para que por ahí pasen las sustancias liberadoras que produce el hipotálamo para ordenar a la en este caso, a la neurohipófisis.
se almacenan las hormonas transportadas por las fibras del tracto hipotálamo hipofisario. No se olviden que el hipotálamo tenía una hormona liberadora de la TH, por ejemplo, ¿no es cierto? Liberadora del FSH. Liberadora, o sea, ¿qué quiere decir? Que manda esa orden del hipotálamo, llega a la hipófisis y la hipófisis libera una nueva hormona que va a actuar a nivel de, qué sé yo, de los suprarrenales, donde quiera. Una por delante con la porción intermedia de la adenohipófisis, que está por el lóbulo nervioso, por delante está la pars intermedia. Luego tienes el lóbulo anterior. Todo lo que estamos hablando, compañeros, estamos hablando de... Estamos hablando de esto, vean ustedes. Este es el receso infundibular, este es el tallo pituitario, este es el infundíbulo, miren ustedes, y está dando origen a este de acá que se llama la neurohipófisis. Todo este acabamos de hablar de ello, de esta porción que se encuentra en la silla turca. ¿Cómo está arriba? ¿Cómo se conecta arriba? ¿No? Este es el receso infundibular, este es el infundíbulo. Bendición. Ya, entonces, el tallo pituitario. Y decíamos que hacia la parte media, hacia adelante, teníamos la porción intermedia de la adenohipófisis. Y luego tenemos el lóbulo anterior. Este es el lóbulo anterior llamado adenohipófisis. Adenohipófisis, que obviamente también tiene su conexión hacia arriba con el infundíbulo, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la adenohipófisis o lóbulo anterior. Es la más grande. Está rodeada de manera más o menos completa, se complementa con el lóbulo posterior, la neurohipófisis, y presenta 3 porciones, intermedia, distal y tuberal. O sea, esta tiene porciones. ¿Cuál es la intermedia? Es una hoja epitelial delgada, de poco desarrollo en el hombre, que se encuentra en la parte más posterior de la adenohipófisis. Y se encuentran unidas entre las dos, ¿no? Se unen las dos. Y la porción distal de la adenohipófisis es la parte de mayor tamaño, es la más grande. La grande es la que se ubica en la parte más anterior, que es convexa hacia adelante, ligeramente hacia atrás, y se encuentra por debajo de la porción tuberal. ¿Y cuál es la porción tuberal? Es la conexión que se encuentra arriba con la porción nerviosa, con el hipotálamo. La porción tuberal es la prolongación superior de la adenohipófisis, rodea el infundíbulo nervioso y a la eminencia media. Se ubica por arriba en la porción. Justamente aquí está lo que dice arriba, atraviesa la eminencia media, rodea todo el infundíbulo. Este es la porción tuberal. Entonces, ¿qué ha tenido la porción tuberal? La adenohipófisis y la pars intermedia tiene esta porción. Las que ya habíamos mencionado, atrás con la celda cerebelosa, con la protuberancia, con la arteria basilar y sus ramas terminales, la silla turca, o sea, la cara posterior. Recuérdense que la cara posterior de la silla turca se llamaba lámina cuadrilátera, que se unía con la apófisis basilar del occipital, ¿cierto? Por eso es la basilar del occipital se encuentra ahí, y encima de la porción basilar del occipital va a estar la arteria basilar. Ahí en esta altura, ¿quién descansa sobre la apófisis basilar? La protuberancia, ¿cierto? La protuberancia. Y todas sus ramas que se encuentran ahí. ¿Qué se encuentra hacia arriba? Con la cara inferior del cerebro. ¿Con qué porción? Con la porción del diencéfalo, con la región basilar centrada en el infundíbulo que atraviesa en sentido craneal el diafragma, o sea, le cruza el diafragma de la hipófisis. Lateralmente por seno cavernoso, con las estructuras anatómicas que habíamos visto ahí, ¿quiénes? La arteria carótida interna y los nervios del músculo del globo ocular. ¿Cuáles nervios? Motor ocular externo y patético. Esos caminan por ahí. Y abajo se relaciona con el seno esfenoidal. Ya les dice ver, y adelante con la cavidad nasal por intermedio de los senos esfenoidales.
Por eso es que decíamos que por ese huequito que les dice ver, por ahí se realiza la cirugía. Vamos a ver nuevamente. El hueco, que es el fondo, en la parte más posterior y superior de la nariz, en la parte superior, ahí está el huequito este. Entonces, el cirujano fino o el que le va a operar la hipófisis, ¿no? Abre esto, le hace más grandecito, perfora el suelo de la silla turca y entra a la glándula hipófisis. ¿Le cacharon o no le cacharon, compañeros? Sí, doctor. Vamos a ver si tengo una. Sí. Hipófisis. Un ratito, ya les hago ver algo. Increíble es lo que un grupo de cirujanos está utilizando equipo de alta tecnología para estudiar desde el cerebro. Mini ácido rey. A ver, vamos a ver. A ver, me faltó. Shearson. ¿Sí ven, compañeros? Por la nariz. Cecilia Ramírez Harris nos explica. A Tricia Worthon le descubrieron un tumor en el cerebro cuando tenía 8 meses de embarazo y a pesar de lo complicado. La nariz. Cecilia Ramírez Harris nos explica. A Tricia Worthon le descubrieron un tumor en el cerebro cuando tenía 8 meses de embarazo y a pesar de lo complicado de la situación, en solo una semana dio a luz a su bebé y fue sometida a una cirugía para extirparle el tumor maligno a través de la cavidad nasal. Todo está muy bien. Ya han pasado 3 semanas desde la cirugía y nuestra vida está casi de vuelta a la normalidad. Puedo hacer casi todo lo que hacía antes. Se trata del método endoscópico endonasal, una técnica neuroquirúrgica mínimamente invasiva que le da a los cirujanos acceso a la base del cráneo, la cavidad intracraneal y el tope de la espina dorsal operando por la nariz. Evitando las incisiones en la cara, los pacientes tienden a sanarse y recuperarse más rápidamente comparado con los métodos regulares. Con este procedimiento no quedan cicatrices visibles. Normalmente para realizar este tipo de cirugía se hace una incisión profunda en la cara del paciente, levantándola como en un estiramiento de rostro para poder llegar al tumor, pero con esta técnica esto no es necesario. Usando pequeñísimos instrumentos quirúrgicos, un neurocirujano trabaja a través de una fosa nasal, mientras un cirujano otorrinolaringólogo trabaja en la otra. Gracias a cámaras de alta definición y equipos de alta tecnología parecidos a un mapa GPS del cerebro, logran ubicar el tumor y extirparlo. Algunos tumores los removemos poco a poco a través de la fosa nasal. Tendemos a tratar de no hacer eso mucho. Con este sistema, los cirujanos logran tratar muchos tumores que son difíciles de alcanzar, incluyendo aquellos considerados inoperables. Este procedimiento solo se realiza en un número limitado de centros médicos en el mundo y en la actualidad la Universidad Estatal de Ohio está entrenando en esta nueva técnica a un grupo de cirujanos en Europa. Además, están probando con cámaras tridimensionales y lentes especiales para poder ver al cerebro de una forma más precisa. Cecilia Ramírez Harris, Univisión.
Entonces miren por dónde entran, por el orificio del seno maxilar, ¿cierto? Del seno esfenoidal, por ahí penetra. This animation illustrates the removal of a large tumor near the pituitary gland using the endoscopic endonasal approach, or EEA. The entire procedure is performed through the nose and sinuses, Aquí está el without hipotálamo. incisions to the face or skull. First, the endoscope is inserted through the nose and sinuses to directly reach the tumor, without manipulating the brain or important nerves. The tumor and surrounding area are brightly lit by the endoscope, which has a tiny camera that sends real-time video images to a large screen. Specially designed surgical tools are inserted next to the endoscope to cut through the tumor capsule. In this example, bits of tumor are removed with suction and microscissors until the entire tumor is gone. Throughout the procedure, the surgeons have an excellent view of surrounding tissue, helping them to preserve important nerves and arteries that control vision and other functions. Because the brain is not disturbed, the recovery time after EEA surgery is typically days instead of weeks or months. At UPMC, EEA surgery may be used for a wide array of tumors and lesions in the skull base and upper spine, both benign and malignant. Since there are no incisions to heal, complementary treatments such as radiation therapy or chemotherapy may be started soon after EEA surgery if needed. Salió el tumor. The EEA surgery is complete, and the patient has no visible scars on the face or head. Interesante. Esto ya no es. All right, so we begin our discussion here with tissues. Any lingering questions from chapter 3? Es en cambio de un tumor de la hipófisis. No está compartiendo nada, Doc. ¿Compartiendo? No, doctor. Todo. No está compartiendo. Espera. Compañeritos, ¿dónde andan? Sí. Los adenomas hipoficiarios constituyen aproximadamente el 10-15% de todos los tumores intracraneanos y son aproximadamente el 85% de los tumores hipoficiarios y de la región celar. Hay una distribución de acuerdo al tipo de hormona que se produzca. Los más comunes son los lactotropos, que constituyen aproximadamente entre el 30 y el 50%. Los menos comunes son los tirotropos, que miremos que son apenas el 0.5 al 1.5%. Y hay una clasificación nueva de la WHO que se publicó en el 2017, donde se introduce una nueva clasificación que es de células nulas, que constituyen aproximadamente menos del 1%. Más adelante les voy a mostrar pues a qué se refiere este concepto de células nulas. Estos porcentajes y estas estadísticas corresponden a macroadenomas hipoficiarios. Tenemos que aproximadamente el 40% de los macroadenomas no pueden ser resecados por completo, precisamente porque muchos al momento de intervenirse tienen invasión al seno cavernoso, tienen compromiso de la arteria carótida interna
A veces hay dificultades para diferenciar adecuadamente el tallo hipofisiario normal del resto del tumor. Y aparte de todas estas dificultades, tenemos que además luego de resecciones muy amplias, hasta el 10-20% de los tumores pueden recurrir. Esto especialmente es cierto para los tumores que invaden el seno cavernoso, que se ha visto que tienen un comportamiento mucho más agresivo, independientemente del... Aquí está el seno cavernoso. Todo esto es el seno cavernoso. ¿Sí vieron? Sí. Lo que vimos hace un ratito. Este es el seno cavernoso, esta es la arteria carótida, y estos que están aquí son los nervios craneales, el tercero, el cuarto, el sexto y la rama oftálmica del trigémino. Son estos. Y todo esto son venas que están acumuladas a la parte lateral del hipófisis. Y aquí estás en el suelo, el suelo de la silla turca, donde encuentras el seno esfenoidal. Y aquí, huequito que va a la nariz. El huequito que va a la nariz, ¿sí? ¿Se le cacharon, chicos? Sí, doctor. Ya lo que vimos hace un Disculpe, ratito hasta- ahí Vamos a- entra el bulbo. ¿Dónde va el bulbo olfatorio? El bulbo olfatorio, no, estamos en otro lado. El bulbo olfatorio, ¿Es más adelante? ese es en el etmoides, más arriba. Esto es, el esfenoide está por detrás del etmoides. El bulbo olfatorio está más adelante del techo aquí estamos hablando, por decirlo, en la parte posterior, superior del techo de la nariz. Hacer recordarse eso. Pero bueno, en todo caso, no, está en otro lado, está por acá adelante, más adelante. Está en el otro hueso. ¿Te recuerdas que aquí tienes, en este sitio tienes el etmoides? Aquí está el etmoides, en este sitio. Y el esfenoide está más atrás. En la silla turca está en el esfenoides. Veamos por dónde entran, ¿no? Vamos viéndolo. El grado pues, de resección que se haga, eso teniéndolo aparte, tiene un comportamiento mucho más agresivo que el resto de adenomas. Esta es una de las tantas clasificaciones que tenemos de los adenomas y estas clasificaciones son útiles precisamente porque podemos saber, de acuerdo al porcentaje de invasión que hay, en este caso al seno cavernoso, está la clasificación de NOSP, de acuerdo al grado de invasión que haya del seno cavernoso, podemos entonces saber cuánto es el porcentaje que tenemos. ¿No? Cualquiera de las dos opciones pues son viables. Y acá entonces ya les voy a mostrar un video donde vamos a ver el procedimiento como tal, una vez ya completamos la visualización de lo que es cada una de las partes anatómicas que vamos viendo, bien sea en la región, en la parte o en la parte nasal, en la parte esfenoidal y aquí en la parte celar. Entonces, este video precisamente los cornetes, y la idea entonces es que los cornetes después vamos a encontrar es el ostium del ostium del esfenoides, es como nos desplazamos 1.5 del esfenoides. Aquí vamos a comenzar a hacer la resección del seno esfenoidal, aparte del esfenoides, es como que vamos a hacer y continuamos ahí con la resección de todo lo que es la pared anterior del seno esfenoidal. Acá lo que se va a hacer posteriormente es lo para hacer de la cara para que ver ahí en donde ya y posteriormente entonces acá en este video se está haciendo el colgajo, todo el colgajo, al menos en esta fosa nasal, la resección de la arteria durante la resección del hueso de la pared anterior del seno esfenoidal. Acá entonces se completa lo que es la realización del colgajo nasoseptal, se deja guardadito en la media acá, con toda la resección de la cara anterior del seno esfenoidal. En muchos centros rino y después ya en la fase celar propiamente se hace el procedimiento por el neurocirujano. La tal completo sin un colgajito de rescate, pero el llegar a necesitar digamos, esa visión que teníamos precisamente del seno esfenoidal, entrar el neurocirujano después de esto, o hay algunos neuronos que me están
acá ya sería parte final que se hace en detalle, en grasa o que se haga con fascia lata. Si el raquidio siempre se debe colocar el colgajo pediculado o el colgajo nasoseptal. En este caso, como no hubo fístula de líquido cefalorraquídeo, lo que se hace es reposición. Y tenemos que hacer esto al final si no lo vamos a necesitar, sino que como el colgajo de rescate una única mayor y se dobla un poquito la mucosa, pues acá voy a traer esta que es celar, que es la que propiamente le corresponde pues al neurocirujano, aunque vuelvo y repito, en muchas otras partes, esta parte o la primera parte que les mostré también la hace el neurocirujano. Entonces, la idea en este punto es que haya una resección muy amplia de la silla turca. La idea es que se frese adecuadamente todo el... Voy a ir como explicando. Entonces, una de las formas es hacer... Bueno, entonces esta parte yo ya la había explicado, voy a pasar pues el video. La idea es hacer una resección amplia de todo el hueso, extenderse bien hacia la parte lateral, extenderse bien hacia superior, hacia inferior. En el orificio que da la nariz le están haciendo más hacer grande. coscos a este nivel, que ya pues también les había mencionado eso. Lo de la apertura de la dura madre, hay varias formas de abrirla, una de las formas es abrirla en U. Muy importante que durante esta fase tengamos presente que cuando vamos a resecar el tumor se debe comenzar siempre por las partes laterales e inferiores, generar una caída del diafragma axilar muy temprana que nos imposibilitaría o nos dificultaría o con resección. Acá tenemos entonces imágenes representando precisamente lo que les mostraba en el video anterior. Aquí se abre la dura, aquí se comienza la resección de la lesión. En ocasiones es posible resecar y quitar todo el tumor en bloque, sobre todo pues cuando tenemos microadenomas. En otros casos se tiene que ir sacando por fragmentos. Vuelvo y repito, la idea es comenzar por las partes más laterales e inferiores para que este que es el diafragma axilar no se nos vaya a descender antes de tiempo y nos dificulte la resección del resto de la lesión. Este es un video que me facilitó la doctora Claudia, que es neurocirujana acá en la ciudad. Acá entonces vemos precisamente el diafragma axilar descendido. Este fue un paciente que se intervino de una apoplejía pituitaria y después de que se intervino, entonces esta fue la manera como descendió el diafragma axilar después de la intervención. Ni del quiasma óptico. Y lo otro es que cuando tenemos lesiones supracelares, pero además supradiafragmáticas, es decir, la típica imagen del muñeco de nieve, tenemos que tener en mente que esos tumores generalmente están en contacto directo con el quiasma y por lo tanto a la hora de separarlos del quiasma tenemos que tener mucho más cuidado porque en ese punto uno se puede llevar muchas de las arterias que irrigan el quiasma óptico y de esa manera dejar al paciente ciego o con alguna alteración visual después de completar el procedimiento quirúrgico. Entonces, estos que son supradiafragmáticos, es decir, la típica imagen del muñeco de nieve, implica mayor cuidado durante la resección quirúrgica. La mayoría de los pacientes afortunadamente tienen buenos desenlaces. Bueno, esa es toda una clase de tumores, ¿no? Pero más o menos para que tengan una idea ustedes de lo que estamos estudiando, ¿cierto? Y lo que estamos estudiando precisamente, y ahora, ¿dónde estará? Estábamos estudiando. ¿Sí? Ay, me quedé en... ¿Dónde está? Este es...
Bueno, vamos a tratar de terminar esto, ¿no? Pues aquí ya vimos las relaciones. Esta era la glándula hipófisis. Ya vieron ustedes que por aquí penetraban a las cirugías, por detrás, al fondo de la nariz, ¿no? Acá arriba, acá está en la lámina cribosa, no tiene nada que ver. Aquí está el agujero, ¿no? Por aquí penetraban para abrir el hueso y poder entrar a la hipófisis para hacer la cirugía. Y aquí lo que creo que me está faltando, y no sé si está escrito por algún lado, ¿cuáles son las ramas? Son las ramas hipofisiarias, ¿no? Son arterias hipofisiarias que vienen y provienen fundamentalmente de la carótida interna. Ustedes ven que a los lados se encuentra la arteria basilar, y la arteria basilar va a dar la irrigación a esta, no es la arteria basilar, la arteria carótida. La carótida interna va a dar ramas a las glándulas hipofisiarias. Y hay varias ramificaciones que pueden ser por medio de las cerebrales, como ya veremos cuando estudiemos vasos. La glándula tiroides, veámosle la glándula tiroides un poquito más, para la otra parte terminal vemos en la próxima clase. La glándula tiroides, ¿dónde se encuentra situado? Es otra glándula, en la parte anterior inferior del cuello, anterior a los anillos traqueales y a las porciones laterales de la laringe. Aquí se encuentra, en este sector, por debajo del cartílago tiroideo y por cartílago tiroideo, ahí se encuentra. ¿Y qué encontramos en él? En él vamos a encontrar que ahí hay tres lóbulos, ¿no? Dos lóbulos grandotes laterales y un intermedio. Y un intermedio, que también se le conoce como puente, también se le encuentra como parte media o cuello, algunas cosas se les llama. Y de ahí incluso puede prolongarse hacia arriba una pequeña masa de tejido tiroideo, que algunos les llaman el lóbulo piramidal. Entonces se distingue una parte media, estrecha y delgada, el istmo o cuello istmo de la glándula tiroides, y dos partes laterales voluminosas, los lóbulos. Esta es la glándula tiroides. La glándula tiroides tiene una historia que ya no les pude contar, pero es importante, me hacen acuerdo, para contarles la biopatología andina, que es los 500 años ecuatoriana por los españoles. Entonces, miren, aquí está la glándula tiroides, tienen dos lóbulos, y este es el istmo, cuello, parte intermedia, también llamada. Les doy todos los nombres que ustedes puedan escuchar. Aquí está la glándula tiroides, miren. Esta es la glándula tiroides. Aquí está la parte intermedia, está la relación con el cuello, esto es en el cadera. Como pueden ver, es una imagen para que ustedes puedan observarlo. Ya le vamos a ver bien alguna imagen de cómo se ve en el vivo. Está aplanada de adelante hacia atrás y tiene una cara anterior recubierta por la lámina pretracreal, una lámina aponeurótica de la fascia cervical y los músculos, todos los músculos infrayoideos que se encuentran aquí. Es que voy a preguntarles cuáles son los músculos infrayoideos, ¿cierto? Sino que se van a salvar, que no les pregunten porque quiero terminar este tema. Cara posterior se encuentra a la altura del segundo, tercero y cuarto anillos traqueales, ligamentos anulares, y el borde superior presenta el lóbulo piramidal que les dije, ¿no? Piramidal del la lourté francés. Borde inferior da origen a las venas tiroides inferiores. Mira cómo está aquí la glándula tiroides, por delante de la tráquea. Este es un corte horizontal. Aquí está el istmo, estas es las masas glandulares. Es una glándula. Miren, importantísima. Y estos de aquí son los músculos. Entonces, aquí hay un plano profundo y hay un plano superficial. Chicos, y tienen que saber, tienen que aprender. ¿Cierto? Aquí están. Pues ahí están los nombres también. Es que solo tienen que hacer un repaso de ahí nada más. Dice, cada lóbulo tiene la forma piramidal triangular, tiene una cara anterolateral externa. Como ustedes pueden ver, la cara anterolateral externa. ¿Cuál es esta de aquí? Esta de aquí. Esta es la cara anterolateral externa. Entonces, mira con quién se va a relacionar. Aquí están los músculos. Aquí hay unos pequeños vasos. Esas son las relaciones que tienen.
Entonces, por la lámina pretraquial de la fascia cervical, los músculos infrayoides, aquí están los nombres, esternocleidomastoideo, tiroideo, esternoyoideo y homoyoideo. Tienes una cara medial, o sea, una cara interna, que se va a relacionar con los anillos traqueales, ¿no? Con los cartílagos de la laringe, una faringe y el esófago y los recurrentes. Este es de aquí. Entonces, ¿con quién se va a relacionar? Con los cartílagos. Se van a relacionar con los nervios laringios. Estos son los nervios laringios recurrentes. Aquí se van a encontrar los vasos tiroideos, en este sitio de aquí. Mira con quién más se va a relacionar. Aquí está el esófago, ¿ve? Este es el esófago. Pues esta lámina te permite ayudar a que veas las relaciones con las estructuras. Y tienes una cara posterior, que es el paquete vasculonervioso. Una cara posterior que el paquete vasculonervioso. Aquí está el paquete vasculonervioso, compañeros. Vean. Solamente ves en la figura y ya sabes todo. Esta es la cara posterior, con paquete vasculonervioso. Aquí tienes la vena yugular, y aquí tienes la arteria carótida, y aquí tienes el nervio vago. Ese es el paquete vasculonervioso del cuello, este paquete grandote, está cubierto por este músculo que se llama esternocleidomastoideo. La base, ¿cuál es la base? 1 a 2 centímetros del esternón. Presenta los vasos tiroideos inferiores y el extremo superior de la fascia tiropericárdica. Es decir, que va desde la glándula tiroides hacia el pericardio. Y tienes un vértice con el borde posterior del cartílago tiroides. ¿Podemos ver eso? Entonces eso ya no lo podemos ver, pero eso tendríamos que verle una imagen lateral. Vamos a ver si hay una imagen lateral. Aquí lo que ves son los vasos tiroideos. Aquí están levantados los músculos infrayoideos, tiroideos inferiores. Aquí está la glándula, lóbulo derecho. ¿Cuáles son las arterias que llegan aquí? La arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, la arteria tiroidea inferior, que es rama de la subclavia, y hay una arteria tiroidea intermedia, rama de la aorta, ¿cierto? ¿Cuáles son las venas? Descansan en el plexo tiroideo, las venas tiroides superiores que acompañan a las arterias, drenan la vena yugular interna del paquete vasculonervioso, ¿no es cierto? Las tiroides medias en la vena yugular interna y las tiroides inferiores en las brachiocefálicas. Está lleno de vasos linfáticos que drenan en los cervicales laterales, en todos los lados, profundos, retrofaringios, paratraqueales, prelaringios y pretraqueales. Y los nervios fundamentalmente provienen del plexo cincular. Aquí tienes a las arterias. Esta es la arteria laringea, las arterias laríngeas superiores. Esta es la laringe inferior. Y aquí tienes unas pequeñas que son la laringe media. Este es el lóbulo, este es el lóbulo piramidal que les habíamos mencionado hace un rato, que sube desde el istmo. Las glándulas paratiroideas, que son dos chiquitas que se encuentran en la parte posterior, estas de aquí. Si le ven, de los lóbulos, esas son las glándulas paratiroides. Ya les dije que la glándula tiroides interviene en el que producen la T3 y T4, ¿no? Que interviene en el metabolismo del yodo y a su vez en los metabolismos generales. Aquí están las glándulas paratiroides que intervienen en el metabolismo del calcio, ¿cierto? Se encuentran en cada lóbulo posterior. Este es son pequeñas y están situadas sobre la cara posterior del lóbulo de la glándula tiroides, pesan alrededor de 40 miligramos y son 4 en cada lóbulo, 2 superiores, 2 inferiores. Están sobre el borde posteromedial de los lóbulos de la glándula tiroides, no ningún problema, superior a la arteria tiroide inferior y en contacto con el cartílago cricoides. Estas son las superiores, las paratiroides superiores. Las inferiores están en el mismo borde, tienen relación con los nervios laringios, están inferior a la arteria tiroide inferior y ambas están cubiertas por la grasa tiroide. Aquí están las paratiroides. Mira cómo viene de la tiroidea superior, viene a irrigarle a las paratiroideas superiores. Y desde la subclavia, que viene la arteria tiroidea inferior derecha, va a irrigarle a la glándula inferior. Las venas están acompañadas. Paratiroide inferior, arteria tiroide inferior, sus ramas, paratiroide superior, arteria tiroide superior inferior, ya saben de dónde nacen. Porque yo les pregunto, la arteria tiroide inferior, ¿de dónde nace? La arteria tiroide superior, ¿de dónde nacen? Les pregunto. Los vasos linfáticos tributarios de los lóbulos
paratraqueales y cervicales profundos, y los nervios están acompañando a las arterias. El famoso timo, compañeros, quiero que me sorprendan, averigüen cómo actúa el timo en el COVID. Así es que para la próxima clase, ¿ya? Nos vemos el día viernes. Ya, guaguas, un gusto verles, un gusto haber compartido. No se olviden de estar cuidándose, al cuidarse ustedes, están cuidando a sus familias, a sus papitos, a sus abuelitos. Verán que salen en la puerta y respiran COVID. Así es que tendrán cuidado. Cuiden a sus papitos, a sus abuelitos. A veces uno como joven, ustedes como joven, no, yo no. Ustedes como jóvenes dicen, bueno, a mí no me hace nada el COVID. No hay problemas. Asómate para una cervecita, se encuentran en la esquina, en la tienda, afuerita. Ve si pase 2 cervezas. Y ahí están libando unas cervecitas y como que nada les pasa. Y obviamente que cuando van a tomar las cervecitas sacan la mascarilla y como tienen que tomar a cada rato, mejor se dejan sin mascarilla. Entonces, claro, van tranquilos, no pasó nada, llegan tapaditos, todos como que, ¿si a dónde me contagié? Imagínense, ¿en dónde me contagié? Si pasan por todos los sitios hasta la tienda, regresan de la tienda, toman el mismo vaso que le brindaron, la botella que cogieron por ahí. ¿Cuánta gente cogió esas botellas, esos vasos? Y ustedes vienen con eso y llegan, se tapan, ponen la mascarilla. Pues sí, una serie de contagios. Cuiden a sus abuelitos, cuiden a sus papás. Ustedes también. Guaguas, Gracias, Doc. un gusto saludarles. No se olviden de estudiar y hacer los resúmenes. Porque finalmente ya he hecho las 10,000 solicitudes para que me den restituyendo mi página, porque me va a tocar mismo hacer a mí mismo. Chao, chicos. Bueno, gracias.